Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy, es seleccionar una vaca lechera. ¿Cómo seleccionarla? Miren, tenemos que tener de entrada bien claro en nuestra mente qué tipo de vaca es la que podemos trabajar. No cuál es la que nos gusta. Hay mucha diferencia. ¿Cuál podemos trabajar? ¿Cuál me conviene trabajar? ¿Cuál las diferentes circunstancias que tengo, desde el clima, desde el tipo de terreno, desde mi economía, desde el mercado, todas las circunstancias? ¿Cuál es la que me es rentable? Si lo tienes como hobby, pues cada quien escoge, ¿no? Pero si tú lo que tienes es un negocio, entonces es lo que queremos. ¿Qué tipo de vaca lechera es rentable para mí? Para la naturaleza, para todo lo que estoy trabajando. No cuál me gusta, como ya les dije, pues cuál me gusta, las que salen normalmente en los catálogos, en las exposiciones, hembras preciosas, bien puestas, bien seleccionadas, pero debemos ser realistas. Para empezar, vamos a definir, pues, cuál es una vaca lechera, porque abusados, hay vacas que tienen actitud lechera. O sea, es una cosa. ¿Cuál es una vaca con actitud lechera y cuál es una vaca lechera? Para no hablar de números, que sí se deben hablar de números también, cuánto es lo mínimo que debe estar produciendo una vaca para considerarla lechera, y cuál es la cantidad que debe dar una vaca con una actitud o aptitud lechera. Aptitud más que nada. Son diferentes. Las vacas con aptitud lechera normalmente se define a las vacas de carne que tienen una buena producción de leche suficiente para amamantar un becerro muy bien y destetar un becerro con muy buen peso. No es lo mismo una vaca que te desteta un becerro por la poca cantidad de leche que da, te desteta un becerro de 130, 140 kilos, a una vaca que te desteta un becerro de mínimo 200 litros, 200 kilos, perdón. Entonces, ahí cambia el asunto. Es una vaca con una mejor aptitud lechera. Ahora, una vaca lechera, que ya se considere una vaca lechera, vamos a hablar a modo de que nos entendamos. Mínimo debe dar para mantener bien al becerro, para estetar un buen becerro y para que la podemos ordeñar. Como lo hemos dicho, 50% para el becerro y 50% para el rancho. Porque no es para el productor, es para el rancho, para que ayude a todas las labores, a todos los gastos que se generan en el rancho. Entonces, ese es donde empezamos a considerar una vaca lechera. Aquí yo quiero hacerles un pequeño paréntesis y quiero que tengan bien en cuenta esto. Ha habido ranchos que les doy algunas recomendaciones de manejo de sus becerros, de sus ordeñas, en donde yo siempre voy a recomendar que tu becerro primero mame bien. ¿Hasta dónde? Hasta donde le aguante la panza, que no le dé diarrea. Lo que sobre, ya lo puedes ordeñar. ¿Por qué? Porque es una excelente inversión que haces no solo en la venta de esa leche, o sea, que se la vendes esa leche a tu becerro, sino que además el becerro, al estar mejor alimentado, pues la leche es un alimento extraordinario, se enferma menos, crece más rápido, desarrolla pues sus características mejor si estás con ganado de registro, y si tienes ganado comercial y lo vas a vender al kilo el becerro, pues puedes hasta destetarlo antes porque logra un buen peso desde antes. No te tienes que esperar 7 meses, 8 meses. Hay personas que se aguantan un año porque el becerro no logra despegar.
Eso es muy bueno, pero tengan cuidado porque hay veces que la gente quiere vender su leche porque quiere ese ingreso y lo que hace es quitarle leche al becerro. Eso no se vale. De manera rentable, de manera económica, eso es darte un balazo en el pie porque lo va a sufrir tu becerro. Si quieres producir más leche, si quieres vender más leche, hay que hacernos más eficientes en la selección de nuestras vacas, más eficientes en la alimentación, en el manejo, en el pastoreo, en todo lo demás para que la vaca pueda producir más leche durante más tiempo en la lactancia, pero que no se le estés quitando tu becerro. También, si quieres obtener más leche, pues hay que ser nosotros más eficientes en todo el trabajo y tener un porcentaje mayor de vacas en producción. O sea, si tienes un 40, un 50% máximo de tus vacas en producción y quieres vender más leche y se la quitas a tu becerro, pues como que el negocio no está jalando muy bien. Mejor dale suficiente leche al becerro y haz que tengas en producción el 50 para arriba, 60, 70, hasta un 80. Ojalá y si pudiera más, pero es más difícil. Pero entre un 70 y 75% de tus vacas que tengan producción, en automático estás vendiendo más leche y esas vacas están pagando lo que comen. Entonces es mejor hacernos nosotros más eficientes y no estarle quitando leche al becerro. Entonces, iniciamos con eso, ¿no? ¿Qué es una vaca lechera? Las características de una vaca lechera. Vamos a ir hablando un poquito, poco a poco vamos a ir desmenuzando, porque está bien interesante este tema. Una vaca lechera tiene que tener ciertas características sí o sí, ya sea que la trabajes al pastoreo de 700 metros del nivel del mar hacia abajo, ya sea o hacia arriba, ya sea que la trabajes estabulada o semiestabulada. Debe tener de entrada, vamos a empezar con la ubre. ¿Por qué con la ubre? Porque en una calificación y en una clasificación del ganado lechero tiene un porcentaje muy alto, alrededor del 50% de la clasificación final del animal, desde un 40 hasta un 60. Entonces, por eso iniciamos con la ubre. La ubre, no sé si se han visto, traigan a la mente vacas que la ubre casi pega al suelo. Decimos, qué buena ubre. Es una ubre muy mala. Es una ubre colgada. Acuérdense que está sostenida por ligamentos, músculos que bajan normalmente desde la pelvis, desde el anca, ¿sí? Y si es demasiado abajo, más bien si baja del corvejón, ahí estamos hablando de una ubre colgada, una ubre demasiado profunda. De entrada, la regla general es máximo a nivel del corvejón, máximo. Luego, hacia atrás, hacia la vulva, que sea lo más alta que se pueda. Y hacia adelante hay un poco de controversia ahí porque normalmente muchos años se manejó que lo más que se pudiera alargar hacia el ombligo, la ubre delantera. Y hace como 2, 3 años vinieron algunos clasificadores de Estados Unidos y nos empezaron a explicar que ellos han visto que son mejores ubres delanteras las que, viéndolo de manera lateral, en línea recta, imagínense el anca de la vaca, esta parte es hacia la cabeza de la vaca, hacia adelante, esa punta en línea recta hacia abajo, ahí debe llegar al final de la ubre delantera, que son ubres más fuertes, que son ubres bien pegadas hacia el vientre, pero que además duran más partos y son más sanas. O sea, no solo buscan ubres que den más leche o que tengan mayor cantidad de retener leche, ¿no? Sino que durante los partos sea más sana, no se cuelgue, vaya, todas las características que necesitamos
para una buena vaca productora. Entonces, de entrada, la ubre es lo que se necesita. Tamaño de los pezones. Pues miren, normalmente se busca que sean pequeños en el ganado lechero exclusivo, pero debe ser, pues, de largo de tu dedo. Es una buena medida. Donde si vas a ordeñar a mano, puedes ordeñar a mano, y si le vas a meter la máquina ordeñadora, también se pegan muy bien los pezones, porque luego sí hay vacas que tienen demasiado pequeños, y mientras tengas ordeñadora no hay problema, pero el día que te falla, el día X que la tienes que ordeñar a mano, es una lata estar a los jaloncitos. Vamos a hablar de cosas prácticas. Ya cuando es una vaca que está cruzada con cebú, por lógica van a agrandar los pezones, por lógica. Pero bueno, se buscan pues, pezones medianos, que cuando el becerro esté recién nacido pueda mamar bien. Hay ciertas razas, principalmente en el cebú, que se van muy grandes y le dificulta al becerro mamar por sí solo, ¿no? Le tienen que estar ayudando, y eso es parte de lo que se selecciona, que no se quiere, ¿no? O sea, una vaca que no se requiere. No está bien que esté en el rancho, que tiene pezones muy anchos y muy largos. Viéndola de atrás, se necesita un ligamento muy fuerte, ligamento medio muy fuerte. Eso va a ayudar a que esté pegado hacia arriba. Entonces, en forma general, esa es una ubre buena, es una ubre fuerte, es una ubre que te va a durar varios partos. Y si tenemos ganado al pastoreo, pues lo queremos lo más lejana posible también al suelo, ¿no? Por el lodo, por la espina, alguna estaca, alguna vara, que pueda estar más libre de ese contacto, ¿no? Y que además, cuando ella se eche, pues no le estorbe también, y al caminar pueda caminar bien. Estamos hablando de ubre, la mejor ubre que podamos tener, y debemos buscar hacia allá porque es bien difícil obtenerla. No todos los toros te van a heredar buenas ubres, ¿no? Entonces siempre se busca, se trabaja mucho en la ubre porque es algo difícil. De talla, hablando de la estructura del cuerpo, de talla media, se habla que una vaca lechera deben ser las costillas abiertas, y veamos como si fuera de delante hacia atrás, como que se apuntaran hacia la ubre, no hacia el ombligo. Se apuntaran hacia la ubre todas las costillas, como vienen una por una, y el mayor espacio posible entre ellas. Esto hace una capacidad de bodega meramente en la vaca, para que pueda tener buen espacio para los pulmones. Nos acordemos que las vacas, los bovinos, pues no corren, vaya, comparado con un caballo o con un perro. Ellos son muy eficientes en la respiración, el bovino no. Entonces, si tiene menos espacio, pues es menos eficiente, por una parte. Por otra parte, el rumen, que ocupa mucho lugar, el estómago, que está dividido en 4 de la vaca. Entonces necesitas que tenga espacio porque ella, acuérdense que come, al rato se va a echar ya cuando calienta el sol, y se pone a repasar, está repasando, está rumiando. Entonces necesita buena bodega para meter toda esa pastura, que es mucho volumen normalmente. Entonces, para que ella pueda estar repasando una buena cantidad de pastura. Por eso se necesita que sea ancha, profunda. En las patas se busca que no sea demasiado curvas ni demasiado rectas. Eso se nota muy bien en el corvejón también. Ahí se ve del corvejón hacia abajo. Si está muy curvo, ahí se ven como sentaditas las vacas. Normalmente esas vacas no te duran muchos partos. Y si están muy rectas, pues también pasa lo mismo, ¿no? Tienen que tener un buen aparato locomotor para ir por su pastura. Estamos hablando de características de una vaca lechera, que también lo puede tener una vaca de carne, ¿no? En cuanto a las patas. Buenas patas necesitamos. Y más si la vas a tener en el trópico, si va a estar caminando, necesita muy buenas patas y pezuñas fuertes. Normalmente se busca que sean negras. Son más resistentes a todo lo del gabarro y todo ese tema. Es más resistente. Entonces, estamos hablando de características más
económicamente más importantes, que se busca que sea el cuello delgado, largo, pues ya son un poquito más, menos importantes. Son importantes, pero tienen menos importancia. Sí es importante que el hocico de la vaca sea ancho, porque eso hace que tenga una buena mordida, ¿no? Cada agarrón cada bocado que le hace al pasto o a la comida, pues obtenga una buena cantidad de alimento hacia adentro, porque las vacas tienen un número indicado de bocados por día y llegó a su número y no da otro. Entonces, que sea muy eficiente en dar ese bocado para consumir la mayor cantidad posible de pasto principalmente, ¿no? Vamos a hablar de pasto. Bueno, entonces estamos hablando de características de una vaca lechera. Ahora vamos a hablar, primero así, vamos a ir describiendo, ¿no? Una vaca lechera. Ahora vamos a hablar por las razas. Las razas, ¿qué razas lecheras? Pues la mejor del mundo para mí es indudablemente el ganado suizo-americano. Es una raza lechera extraordinaria. Sí es comercial, sí lo vendo, es cierto, pero es verdad que lo es. ¿Por qué? Tiene una excelente calidad de leche, es muy fértil, su lactancia es bastante larga, cuando menos, teniendo buena comida, cuando menos 10 meses está en producción. Además de que en las cruzas con el ganado cebú para el trópico de 700 metros hacia abajo funciona de manera extraordinaria, que además en la mayoría de nuestros ranchos trabajamos el doble propósito, que te liga muy bien, que te da un becerro pesado, te da un becerro fuerte, que lo buscan en las engordas. Si es demasiado cargado, si el suizo no les gusta, pero si está balanceado entre cebú y suizo, hasta te lo pelean. Es muy buen becerro para la engorda, da muy buena calidad de carne también. Entonces estamos hablando de animales realmente eficientes. Las demás son buenas. Está el Holstein, está el Jersey, está el Guernsey, el Ayrshire, el Milky Shorthorn. Son razas que especializadas en leche también tienen sus cosas buenas, pero definitivamente la que se lo lleva es el suizo. Una le gana en cantidad al suizo, que es la Holstein, lo sabemos. Una le gana en grasa, que es la Jersey, lo sabemos. Pero a la hora que ves todo en conjunto, realmente la vaca suiza es extraordinaria. Porque además hay dos cosas bien importantes. Dentro de las razas lecheras puras, es la que más se adapta hacia abajo, hacia un trópico bajo, y es la que más se adapta hacia arriba. Hay lugares muy altos en Perú, tenemos amigos de Perú, y nos han platicado, gente que ha ido a calificar a las exposiciones, y la experiencia que tienen de la plática con los ganaderos de allá. 3.500, 4.000 y tantos metros sobre el nivel del mar, la que les aguanta es el ganado suizo, el pardo suizo le llaman ellos. El Holstein, el Jersey, los demás no aguantan. Entonces, por eso les digo que es una raza extraordinaria. Bueno, vamos a seguirle, porque si no me emociono nada más hablar del suizo y queremos hablar de todas. Entonces, de esas son las razas especializadas. Las razas híbridas, pues hay unas que ni nombre tienen, pero se hacen las cruzas, pero hay otras que sí son muy específicas. Las que se cruzan de Holstein con el cebú, acá en México le llamamos Holando cebú, porque es el holandés con cualquiera de las razas cebú. Manejan una línea muy específica que es la Girolando, que es Gir con holandés. Se maneja también el holandés con Guserat, Gusolando le llaman, es muy bueno. Está también ahora el suizo, el pardo suizo con el cebú,
que en México tenemos una raza que se llama Swiss Boo. Nosotros, como en la Asociación de Suizo, estamos trabajando sobre líneas específicas del suizo con una raza de cebú. O sea, se cuenta el suizo con el gir, o el suizo con el gucerat, o con el sardo negro. Otra raza mexicana que tiene buena habilidad lechera también. Entonces, son razas híbridas que trabajan muy bien. El Jersey también lo están cruzando con el Gir. Últimamente se está trabajando mucho el Red Sindhi con el holandés, con el Gir, con el suizo, y está dando extraordinario. Esa cruza no la pierdan de vista porque vale mucho la pena. Entonces, ya hablamos de las razas especializadas y de las híbridas. Ahora vamos a hablar cuál nos conviene. Porque en el video que hice para anunciarles el en vivo de hoy, pues les decía que la fantasía de un ganadero lechero pues es tener una vaca con una ubre grande, con una gran producción de leche, comiendo zacatito y monte. Es la verdad, pero eso meramente es una fantasía. Debemos ser muy conscientes qué tipo de animales puedo y debo trabajar según mis circunstancias, no las del vecino, no las de otro estado, no las de otro país, no las de otro clima, el tuyo, en donde estás, cuál puedes. Una cosa es lo que te guste, el tipo de vaca que te guste, y otra es cuál te conviene. Entonces, vamos a empezar de arriba para abajo. Vamos a empezar con los amigos que están en Perú, por decir, ellos, pues realmente tan arriba y tan abajo, en el trópico, es más o menos el mismo tipo de animales, el mismo tipo de vaca lechera. No puede ser una vaca extremadamente lechera porque no le permiten las condiciones tanto de poco oxígeno como de demasiada humedad abajo. Entonces, deben ser vacas intermedias en la producción de leche. Pero acuérdense de que en las vacas lecheras, es más, en los establos lecheros, están trabajando a doble o a triple ordeña. ¿Qué quiere decir? Que son vacas que en ciertos picos de producción, vamos a hablar de las vacas muy lecheras, muy bien cuidadas en establos, a una altura de 1000 y tantos metros. O sea, su mero mole de la vaca lechera. Te puede estar dando, no sé, 70 litros. Si lo divides entre 3, es pues arribita de 20 litros por ordeña. Y 20 litros entra en una ubrita así. Entonces, ¿para qué quieres una gran ubre? O sea, un tanque de depósito, si lo que se está buscando en el ganado lechero son ubres eficientes, o sea, que produzcan la mayor cantidad de leche posible por hora, ponle, ¿sí? Para que no nos vayamos por minuto, por hora. Entonces, lo que se busca son ubres eficientes, no tanques para almacenar leche. Entonces, eso es lo que debemos tener bien en cuenta primero. A la hora que estás muy arriba, pues tienes que buscar vacas intermedias en producción, intermedias en la capacidad torácica, intermedias en que no pueden ser tan descarnadas. Hay una realidad, entre más leche produce una vaca, menos carne. Menos carne tiene la vaca. Y ustedes lo ven, el que tenga vacas lecheras que sí realmente son buenas y a la hora que las empiezas a retar, no engordan, dan más leche, dan más leche, dan más leche, dan más leche. Llega un punto en que sí empiezan a subir de peso, pero porque ya tienes rato metiéndoles una muy buena comida. Mientras se lo avientan en leche y tú las ves delgadonas. Y tú ves vacas pues hablando de establos lecheros, hablando de pistas de calificación muy, muy buenas, las mejores del mundo, pues las vacas traen una tremenda producción de leche. Y si tú la ves, o sea, como vista natural, tú dices, pues está flaca. Pues prácticamente es lo que pasa, ¿sí? Son vacas
por la gran exigencia que tienen, es la condición que van a tener. Claro, debemos buscar siempre que suban su condición corporal. ¿Por qué? Pues yo les voy a decir, aquí en México y más en Chiapas, en los concursos de leche, en los concursos lecheros, vemos vacas muy buenas en producción de leche y no las ves flacas, las ves gorditas. Pues lo que pasa es que están comiendo hasta lo que no, están comiendo mucho más de lo que están produciendo, pues entonces suben de peso. Pero si haces números de manera, pues para tener así todas las vacas y buscar la rentabilidad, pues no es rentable. Por eso es que tú dices, no, pues yo voy a los concursos lecheros y no las veo flacas, ¿no? Porque están comiendo muchísimo más de lo que deberían rentablemente estar comiendo. Entonces, estamos hablando de vacas que están muy altas. Y específicamente, pues amigos, que están arriba de los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Son vacas intermedias. Las vacas muy productoras no les van a aguantar tampoco. Si vamos hacia abajo, hasta de los 2,500 hasta los 700 metros sobre el nivel del mar, si las vas a manejar estabuladas, ahí sí puedes tener la vaca de la fantasía, se puede decir. Una vaca con una muy buena ubre, con una muy buena producción, pero tienes que tener una muy buena alimentación. Y no estoy hablando de muy buena alimentación, solo darle mucho, sino realmente asesorarse con un nutriólogo o una nutrióloga, asesorarse con gente que tiene experiencia, porque si no también las tronamos. Entonces, con una buena alimentación a base de silo, alfalfa, muy buena cantidad de proteína, de energía, ocupa mucha energía la vaca, de sales minerales, minerales inyectables, una serie de cosas que necesitas tener bien balanceado, una ración todo mezclado, para que esa vaca te tenga muy buena producción de leche, tenga buena condición corporal, se vuelva a preñar y sea rentable económicamente. A la hora que sacas tus números, la cantidad que ella se come diario con lo que ella da en leche, tiene que ser rentable. Y ahí tenemos que meterle mano de obra, agua, luz, toda la red de luz, toda la red de agua, combustibles, todo lo que conlleva. Ahí es donde tienes que hacer tu balance. Por eso, si a lo que ves la lista es, a la mecha, es un chorro. Por eso esas vacas deben ser tan altas en su producción, porque la inversión es muy alta. Entonces, para ellos, una vaca que les promedie 20 litros no es rentable. Debe promediar cuando menos 30. Promediar, no quiere decir que sea su pico de producción. Debe promediar cuando menos 30. Y si tú vas a los establos y preguntas, eso es lo que buscan. Además, una lactancia larga. 10, 11, 12 meses en producción. Y como es ganado especializado, perfectamente lo da. Perfectamente alcanzan esas producciones. Entonces, y la sostienen pues por mucho tiempo. Y se preñan. Es donde empieza a ver la diferencia de las razas que yo les decía. El suizo es muy eficiente, es muy sano y muy fértil. Entonces es donde empieza a llevar ventaja, además de la calidad de la leche. Entonces estamos hablando de una vaca, es el tipo de vaca que tenemos en mente, que quisiéramos tener en nuestro potrero, comiendo zacatito y monte. Es una realidad, o sea, no lo podemos esconder. Ese tipo de vaca, a los que nos gusta el ganado lechero, nos encanta. Ahora vamos a hablar de las vacas de 700 metros de nivel del mar hacia abajo. ¿Sí? Ahí cambia la cosa. ¿Por qué? No es el calor. ¿Por qué? Porque pues hay muchos establos lecheros muy buenos en el desierto. Entonces es un calor, pero es seco. Lo que pega en el trópico es el alto porcentaje de humedad. Porque acuérdense que la vaca no suda, ella se va a enfriar por medio de la respiración. Entonces, si ella está en un ambiente seco,
pues a la hora que mete aire seco y saca aire húmedo. En ese aire húmedo es donde ella está sacando la alta temperatura que tiene por el metabolismo tan alto. Y en cambio, cuando está de 700 metros del nivel del mar hacia abajo, con calor y alta humedad, ella mete aire húmedo y saca húmedo. Entonces se empieza a ahogar. Por eso vemos que la lengua la tiene colgada, está jadeando, no logra respirar bien. Porque hay una cosa, no sé si ustedes saben, en la ubre, o sea, hablando de metabolismo de la vaca, en la ubre, ¿qué cantidad de sangre debe estar circulando por cada litro de leche? Es impresionante. Yo lo busqué y dije, no, está mal el dato. Lo busqué en otro lado, el mismo dato. Lo busqué en otro lado, el mismo dato. Ya corroboré que es cierto. Algunos médicos veterinarios también me dijeron, no, está mal el dato. Es el 10% de lo que estás diciendo. Pues le busqué y volví a encontrar lo mismo. Por cada litro de leche que produce en la ubre, pues solo en ese lugar se produce la ubre, ni modo que en la almendra. Por cada litro de leche que se produce, tiene que pasar entre 400 y 500 litros de sangre. Es cierto, ya lo busqué. Entonces, si alguien encuentra información que no es, por favor, la compartes. Yo estoy impresionado desde hace mucho tiempo que encontré esta información. La he buscado, la he corroborado y encuentro la misma. De 400 a 500 litros de sangre tiene que pasar por la ubre para que se produzca 1 litro de leche. Saquen su calculadora y súmenle o multiplíquenle. Si tu vaca está dando 10 litros, si está dando 20, si está dando 30, si está dando 40, si está dando 50, la cantidad de sangre que pasa por la ubre en sus 24 horas de esa vaca. Por eso tiene el metabolismo tan acelerado, por eso es su exigencia tan grande, por eso necesita tanta agua también. Entonces, eso es lo que tenemos que ver cuando tenemos ganado lechero hacia el trópico húmedo. Hacia el trópico seco, se le dice trópico seco porque tiene una temporada seca, pero cuando está viviendo es súper húmedo y calor. Entonces, es donde estas vacas empiezan a sufrir, porque además nosotros rentablemente tenemos un techo financiero que no es tan alto, ¿sí? No es tan alto, porque para nosotros en el trópico producir alfalfa no se da, bueno, sí se da, nace, cortas una vez y ya no vuelve a nacer. En el altiplano están corte, varios, un buen tiempo. Es muy caro para nosotros poder tener esa alimentación. Sí se puede, claro que se puede, pero lo que haces números tienes que checar o adecuar a lo que tienes alrededor y en base a eso medir hasta dónde te conviene de manera rentable tener estas vacas en producción. ¿Sabes qué? A mí me conviene tenerlas de 10 litros. No, que a mí me conviene tenerlas de 15 o me conviene tenerlas de 20 en promedio. El que sea tu promedio y que te sea rentable, ahí las puedes tener. Y es la manera en que vas a seleccionar tus vacas. Acuérdense, entre más leche, menos carne. ¿Qué quiere decir? Que también es de viceversa. Si quieres tener vacas con buena cantidad de leche, que sean resistentes al trópico, no deben ser tan descarnadas. Deben ser un poquito carnuditas. Eso les va a ayudar a la resistencia al estrés calórico del trópico, que es tremendo. Lo sufren las plantas y lo sufren los animales y lo sufrimos nosotros. Entonces, debes buscar vacas con producciones medias, pero con lactancias largas. Es donde cambia el asunto. Y además, algo que siempre lo he dicho, tener ganado especializado, puro, en el trópico, no lo recomiendo. Nosotros lo hacemos. Y sé que algunos los debemos tener porque somos quienes surtimos la genética para todos los demás que cruzan las vacas con cebú, con suizo, con holstein, con jersey, con gir, con sardo, con guserat, con brahman.
somos normalmente, en promedio, somos el 1% de los ganaderos que producimos este tipo de animales en el trópico. Entonces, está bien, pero los demás no lo hagan, los demás ténganlo cruzado. Es donde entran las razas híbridas. Raza como tal o en sus cruzas, porque a alguien le puede convenir que tenga más de suizo y menos de cebú, y hay quien le conviene viceversa, por todas las circunstancias que tenga. No es lo mismo que tú cuides tus vacas de manera personal a que si tienes algunos trabajadores contigo, que ellos te las cuiden. Nunca va a ser igual. Hay ciertos casos que dices, sabes que yo no puedo tener, yo lo voy a atender. Y hay otros que dicen, yo no lo puedo atender, yo voy a tener gente que me ayude. Eso tienes que checar también. Entonces, estas vacas yo las recomiendo cruzadas. ¿Qué tanto? Tú checa qué tanto. Y es donde debes de cuidar lo que yo te decía hace rato, el largo de pezones, el largo y grueso de los pezones de estas vacas, que no sean demasiado grandes. Tienes que cuidar que no se te vayan a colgar las ubres, porque las razas cebuinas pues no son especializadas en leche. Entonces tienen ubres menos seleccionadas y que además, ya lo he dicho, son menos heredables esa característica de la ubre. Entonces, claro que con el choque de una raza especializada, ya sea suizo, sea Holstein, sea Jersey, pues les mejora muchísimo la ubre. Entonces, es donde debemos trabajar en un tipo de vaca que me conviene, en un tipo de vaca que me es rentable. Si a mí me es rentable tener promedios no tan altos, pero sí lactancias más largas, es donde empieza a ser el negocio. Ahora, si lo puedo tener semiestabulado, pues también. Y si lo quiero estabular, pues también se vale. Todo se puede. Simplemente tienes que pegar a los números. Lo que sí no se vale es de que le exijas a la vaca, exijas en la selección, exijas en buscar super toros y tú no te exijas. O sea, como lo dije desde el inicio, a base de sacatito y monte, pues no. Si vas a seleccionar muy bien para buena producción de leche o para alta producción de leche, tienes que dar lo mismo tú también en su manejo, en su alimentación, en el confort. Y estar a 2 ordeñas. También a una ordeña, pues no puedes lograr muchas cosas. Porque la ubre trabaja de esta manera. Haz de cuenta, es una maquinita que está produciendo leche. Le quitas la leche, produce más leche. Le quitas la leche, produce más leche. Porque no recuerdo ahorita el nombre de la sustancia. Hay una sustancia que entre una y otra ordeña se va acumulando en la ubre. Entre más tiempo pase entre una y otra ordeña, pues más hay de esa sustancia que hace que se frene la producción para la siguiente ordeña. Haz de cuenta, si estás de 6 de la mañana y 6 de la tarde, son 12 horas. Se acumula 1 ml, ponle, de esa sustancia. Si te vas, entonces de esa ordeña a la siguiente, pues tiene cierto freno. Ahora, si tú solo haces ordeñas cada 8 horas en vez de 12, se acumula menos. Entonces empieza la ubre a producir más leche. Si tú la largas a 24 horas, pues esa sustancia se acumula más y la va a frenar en el siguiente ciclo de la ordeña, que es al siguiente día. Entonces, eso hace que la vaca produzca menos. Por eso en algunos lugares también están a 3 ordeñas en los establos lecheros especializados, porque se acumula menos esa sustancia y no necesitan una gran ubre. Son unas maquinitas que están produciendo leche. Entonces, tienes que cuidar mucho eso también. Y va la selección de las vacas, va la alimentación, va el manejo, va el número de ordeñas y por supuesto todo tienes que hacer números, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que debes cuidar muy bien. A ver, ¿qué más les anoté aquí? Bueno, ¿cómo vas a saber si una vaca es lechera también?
Debemos de cuidar de no irnos con la finta de pues ser lechera, porque es más, podemos hacer ahorita probar algo. Miren, si te digo, trae a tu mente el nombre de tu vaca más lechera que has tenido. Lo busques, ¿no? Pues la fulana, ok. ¿Cuánto produjo de leche en su lactancia? ¿Te acuerdas cuánto es lo que dio? No, pues me llenaba la cubeta. Ah, bueno, tal vez te la llenaba cuando tenía un mes de parida, un mes y medio, 2. Pero ¿cuánto te dio en la lactancia completa? En sus 8, en sus 10, en sus 9 meses de lactancia, ¿cuánta leche sumó? No sabemos, normalmente no sabemos. Y ahí es donde se determina si una vaca es lechera o no. ¿Qué tan lechera es? ¿Qué tan buena es? Porque si hay vacas que son como la llamarada de petate. Paren, levantan un chorro, pero luego cae muy rápido el pico. Y hay vacas que no levantan mucho, pero sostienen mucho tiempo esa producción. A la hora que tú pesas leche, una vez al mes vas y pesas la leche y vas haciendo tus anotaciones. Al final, sumas y dices, ah, canijo, te vas a tener de espaldas cuáles son tus vacas buenas y cuáles no son las buenas. Son las llamaradas de petate y cuáles son las mosca muertas, esas que no aparentan mucho, pero qué buena producción te da. Entonces, eso es lo que tienes que cuidar. Lo otro que podemos platicar de las vacas lecheras en el trópico es de que normalmente buscamos el doble propósito. Y en el doble propósito necesitamos que una vaca nos dé buena producción de leche para mantener un buen becerro, destetar un buen becerro, que no le tenga yo que quitar leche a ese becerro, que sea un becerro bien destetado y que además esa vaca me dé chance de ordeñarla para que me ayude a pagar los gastos y tener un circulante semana con semana o quincena con quincena para que el rancho esté trabajando. Y ya el becerro es mi ahorro y es la ganancia. Esa es una vaca de doble propósito. Las cruzas, las que a ti te gusten, las que a ti te funcionen más. Vamos a hablar un poquito también de los concursos lecheros. Siempre ha habido así un poquito la controversia del concurso lechero. Hay gente que sale opinando cosas feas, muy malas de los concursos lecheros, y realmente no todo es malo. Hay gente que adora los concursos lecheros, está bien, no todo es bueno, no todo es real, porque aquí acuérdense que no estamos hablando de fantasías, estamos hablando de cosas reales. Y el tener una vaca lechera es una vaca que te está dando ganancias. Las vacas de concurso lechero normalmente son seleccionadas desde que nacen. O sea, no, los ganaderos que ustedes conocen, que van, no voltean a, mira, esta la agarro y la meto al concurso. No es cierto. El que lo está diciendo, tal vez alguna ocasión le pegó y tal vez la llevó, pero no sé qué producción haya tenido. Normalmente la tienes que preparar. Tiene que ser una vaquita que desde el inicio fue muy bien alimentada, muy bien desarrollada, y desde que la preñaron, viene con una alimentación, si no especializada, pues bastante buena, bastante cuidada, para que cuando vaya a parir, ella no tenga ningún problema y arranque el motor V8 o V12 que tenga para producir mucha leche. Tienen que tener, es un reto muy grande para el productor, porque debe saber realmente nutrición, debe conocer a su vaca, cómo reacciona, hasta dónde es el límite de lo que puede estar comiendo. Y realmente el concurso lechero, ¿cómo lo puedo describir? Es la oportunidad que tenemos los criadores de ganado lechero de retar a tu vaca. Retar a tu vaca y retarte a ti como ganadero. O sea, reto a mi vaca a ver hasta dónde la puedo hacer producir de leche, sin buscar la rentabilidad. Es un reto nada más. Y un reto para el productor y para tu gente, qué tan bueno eres para alimentarla, para cuidarla, para que ella pueda responder y no se enferme. Ese es realmente lo que es un concurso lechero. O sea, la vaca te está demostrando su potencial. Y no solo el de ella, el del productor. Porque puede ser que una misma vaca, cuidado
por un ganadero de 40 y cuidado por otro ganadero de 60 y cuidado por otro ganadero de 20. O sea, la misma vaca. Entonces, es un concurso bonito en donde te demuestra eso, el potencial genético de la vaca y el conocimiento del productor, la capacidad del productor. Eso es un concurso lechero. Son muy buenos, vale la pena seguirlos promoviendo porque es algo que nos anima. Oye, ¿sabes qué? Tal vez yo no la puedo traer de 40, 50, 60, pero sí la puedo traer de 20 del rancho, con una alimentación mediana, con semiestabulado, logro tener ya la calidad. Y normalmente, yo le he dicho, desde hace muchos años nos pasa de que la calidad, vamos a hablar que esto es la calidad genética y esto es nuestra capacidad como ganaderos para hacerlas producir leche. Normalmente está así. Tenemos muy buena genética en nuestro rancho, pero nuestra capacidad está abajo. Estamos desaprovechando, o sea, ya nos pasamos de largo en esta selección. Y hay algo que quiero, para ir concluyendo, quiero platicarles. Hablamos de genética, diferentes tipos de manejos, alturas sobre el nivel del mar, trópico, altiplano, muy alto, estabulado, semiestabulado. Claro que nos podemos ayudar tomando una genética, tomando otra. O sea, si yo quiero hacer vacas lecheras semiestabuladas en el trópico, por supuesto que puedo utilizar la genética de ganado muy lechero que está trabajando en el altiplano, que está trabajando estabulado, en donde tienen un clima muy bueno y por lo mismo han tenido una selección y la oportunidad de desarrollar esa genética muy lechera. Claro que la puedo utilizar para pegar un levantón. Sí la puedo utilizar. No me puedo ir de boca, como lo decimos, tratando de llegar a eso. No. Sí podemos pegarnos un empujoncito, un levantón, porque ¿sabes qué? De plano mis vacas están muy bajas, no es seleccionar leche, les tengo que pegar un levantón. Sí. Y tiene que llegar un momento en donde te detengas. Hasta aquí puedo. Tienes que aprender a leer tu ganado y tus situaciones, decir hasta aquí. Y luego ya vas trabajando con la genética que te ayuda a mantener esos niveles de producción y esos niveles de adaptación utilizando razas especializadas, razas cruzadas, razas cebuinas para mantener un tipo de animales que te conviene. Ese es el resumen al final del día. No nos engañemos. Lo peor que podemos hacer es engañarnos. Hay que ser muy honestos con nosotros en lo que queremos. No fantasiemos. Bueno, si quieren fantasar, fantasien. Pero si queremos hacer un negocio rentable, eso es algo muy malo, estar fantaseando con el tipo de vacas que nos gusta a con el tipo de vacas que podemos realmente tener. Es lo que les quería platicar. Les agradezco muchísimo su atención. Las dudas que tenga, no duden en mandarme un mensaje. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp de La Leche y la Leche. Quien quiera entrar, me manda un mensaje y ya yo le digo cómo podemos ingresarlo. Y vamos a seguir platicando sobre este tema porque es bien, bien, bien importante. Les agradezco mucho de nuevo. Hoy nos pasamos un poco más del tiempo que normalmente ocupamos, pero ya saben que lo que más nos gusta es hablar de ganado lechero. Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y recuerden que la leche es la leche.